¿Qué precio está dispuesto a pagar un actor por dar vida al personaje más importante de la historia? Jonathan Roumie nos ha mostrado que algunos sacrificios van más allá de lo imaginable. Su transformación física para interpretar a Jesús en la sexta temporada de The Chosen ha dejado sin palabras a millones de seguidores, pero lo que realmente sucedió detrás de cámaras es una historia que merece ser contada. Bueno, sí, Jonathan le dará una respuesta sobre la actuación, pero sabíamos que esto sucedería desde hace mucho tiempo. La sexta temporada es lo que estamos filmando ahora. En realidad nos vamos fuera del país en solo un par de días. Y durante las primeras 5 temporadas hemos tenido que... y puedes hablar de esto, pero él ha tenido que interpretarlo como si no pudiéramos estar pensando en la crucifixión todo el tiempo que estamos filmando el programa. Y Jesús todavía tenía muchas otras cosas en su ministerio que eran sumamente importantes y que realmente queríamos hacer bien. Hay gente que nos dice, ¿tienen algún miedo sobre esta temporada? Esta es la temporada importante, tienen que hacerlo bien. Y yo digo, hemos sentido eso desde el primer día. Cada versículo de las Escrituras es sagrado. Cada momento de la vida de Jesús fue sagrado. Todo es importante hacerlo bien. Creo que probablemente él ha sido quien más lo ha temido por la exigencia física que implica. Pero creo que llegamos a esto con una oportunidad, sabiendo que tenemos una oportunidad debido a las 5 temporadas anteriores de contar esta historia de una manera que será más emotiva e íntima, emocionalmente atractivo e íntimo, más de lo que otras películas pueden hacer, porque solo tienen 1 hora y media. Hemos tenido 5 temporadas, pero podemos hablar de los desafíos. Gracias. Oh, sí. Entonces, tal como dijo Dallas, sabes, recibo muchas preguntas en temporadas anteriores sobre, ya sabes, ¿qué opinas de la crucifixión? Yo digo, bueno, es la 4ª temporada. No puedo permitirme ni siquiera pensar en eso. Porque si no estoy presente aquí y con todo lo que sucede en la 4ª temporada, entonces nada de esto importa, ¿sabes? Ahora que estamos aquí en la 6ª temporada, tengo que pensar mucho en ello. Y es brutal. Creo que esto es lo más difícil que he hecho jamás. Es la temporada más difícil. Es el papel más difícil. Y siendo este el papel más difícil en la temporada más difícil, con la exigencia física que se espera, que siento que se espera, y que finalmente vamos a retratar durante el sufrimiento de Cristo y su muerte, su pasión, no conozco nada más que pudiera ser más desafiante para mí como intérprete. Porque, tal como dijo Dallas, tienes esas 5 temporadas previas de relaciones que Jesús ha tenido con todos estos personajes en la serie, en los evangelios, en las escrituras, y eso prepara lo que será, creo, la temporada más profunda de The Chosen, por mucho. Pero todo esto es una ofrenda, no solo para mí, sino para Dallas, el elenco y el equipo técnico, especialmente para aquellos de nosotros que somos creyentes. Todo esto es simplemente una ofrenda para Él y para las almas y para llegar a las personas a un nivel que no habían alcanzado. De hecho, estábamos justo en el pasillo y un artista se nos acercó y nos contó la historia de una mujer que a los 70 años acaba de comenzar una relación con Dios. Y él dijo, ¿cómo sucedió eso? Ella dijo, bueno, simplemente empecé a ver este programa llamado The Chosen y eso me ha hecho hacerme todas estas preguntas. Y ahora ella le está haciendo preguntas a él y él tiene la oportunidad de testificarle. De eso se trata esto. Creo que por todas las razones que acabo de describir, ese es más o menos el lugar en el que estoy viviendo ahora mismo. Eso es lo que tengo delante de mí. Esas experiencias, esas interacciones con las personas, tanto de primera como de segunda mano, son en cierto modo lo que se convierte, no es tanta presión. Es una responsabilidad sagrada, es una responsabilidad sagrada. Es una gran responsabilidad para nosotros. F para él y la visión de este espectáculo. Quiero decir, él es un genio en su visión, Dallas lo es. Y porque Dios le ha dado esta habilidad de escribir, dirigir, producir y de atraer a hombres y mujeres a este colectivo de artistas y artesanos que hacen posible este programa. Actores como yo recibimos oportunidades que Dios ha ordenado para que yo pueda ser parte de esa visión, para ser parte de eso. Lo que creo que estamos presenciando en
ahora es una revolución no solo en el entretenimiento cristiano, sino también en un avivamiento en el mundo. Así que creo que saber que eso está ocurriendo ocupa bastante espacio mental, conciencia e intención. Pero al final del día todavía tiene que tratarse del trabajo. El trabajo no puede sufrir, la calidad no puede sufrir. El nivel de arte y compromiso que todos nosotros ponemos en este programa tiene que ser tan bueno o mejor que el de Hollywood. Tiene que ser así, porque así es como realmente está ocurriendo esta revolución del cine y los medios. Es gracias a personas como Dallas y John Irwin que se han comprometido con un nivel de profesionalismo y artesanía nacido de la experiencia en Hollywood que iguala o incluso supera a esta, con un mensaje que nadie puede negar. Pero lo que realmente sucedió detrás de cámaras es una historia que merece ser contada. Cuando vimos las primeras imágenes del elenco después del rodaje, algo inmediatamente llamó la atención. Jonathan había perdido una cantidad considerable de peso, tanto que resultaba difícil reconocerlo. Pero esa transformación física era solo la punta del iceberg de una experiencia que él mismo describe como la más desafiante de toda su carrera profesional. Por primera vez en años interpretando este papel, Jonathan confesó haber experimentado algo que nunca antes había sentido: dudas. Esta fue la primera vez que tuve este pensamiento, aunque fugaz, de que no quiero hacer esto. Reveló con una honestidad desgarradora. Imaginen por un momento la magnitud de lo que esto significa. Un actor que ha encontrado en este personaje no solo su rol más reconocido, sino una conexión espiritual profunda. Admitiendo que la perspectiva de filmar la crucifixión lo llenaba de ansiedad, la preparación para estas escenas no fue algo que Jonathan tomara a la ligera. Sabía desde el inicio que tendría que enfrentar el momento más difícil de toda la serie. Durante 3 semanas intensas en Matera, Italia, el equipo completo se sumergió en lo que él describe como las 3 semanas más duras de mi carrera profesional. No estamos hablando de simples días de rodaje extensos o condiciones climáticas adversas. Estamos hablando de recrear uno de los momentos más dolorosos y significativos de la historia cristiana. El actor compartió en sus redes sociales algunos destellos de lo que vivió durante esas semanas, aunque siempre cuidando de no revelar demasiados detalles. Habló del dolor físico que experimentó, de los sacrificios que tuvo que hacer, pero también de algo igualmente importante: el apoyo incondicional que recibió del elenco y el equipo técnico. Tanto el reparto como el equipo luchamos mentalmente durante el rodaje, pero nos apoyamos constantemente unos a otros, escribió, describiendo esa experiencia como una bendición inesperada en medio del sufrimiento. Esta conexión entre compañeros de trabajo se volvió fundamental para sobrellevar la intensidad emocional de las escenas. Cuando todos están atravesando el mismo proceso desafiante, cuando todos entienden la importancia de lo que están creando, se forma un vínculo especial que trasciende lo profesional. Jonathan reconoció sentirse increíblemente bendecido por formar parte de un equipo que se mantuvo unido durante los momentos más difíciles. ¿Pero qué fue exactamente lo que hizo que esta temporada fuera tan diferente? La respuesta va mucho más allá de las demandas físicas del papel. Jonathan había estado entrenando específicamente para esta temporada, preparando su cuerpo para lo que sabía que vendría. He estado entrenando específicamente para esta temporada y ha habido mucho autosacrificio para materializar mi idea de cómo quiero que Jesús se sienta y se vea en la 6ª temporada. Explicó en una entrevista: esta preparación no era solo física, también era emocional y espiritual. Jonathan tuvo que encontrar la manera de canalizar no solo el dolor físico de la crucifixión, sino también el peso emocional de representar ese momento supremo de sacrificio. Su enfoque fue lo que él llama vaciamiento personal, básicamente es apartarse del camino. Simplemente apartarse del camino del espíritu y dejar que el espíritu se mueva y me dirija hacia donde necesita ir. Es fascinante escuchar a Jonathan hablar sobre su proceso creativo porque no se trata solo de técnicas de actuación tradicionales. Su fe personal se convierte en una herramienta de trabajo, en una guía que lo ayuda a navegar por las aguas más turbulentas de la interpretación. Esta conexión espiritual con el personaje es lo que le permite enfrentar escenas que de otra manera serían simplemente insoportables. Durante las entrevistas posteriores al rodaje, Jonathan luchaba visiblemente por encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había vivido. Sus ojos mostraban el cansancio acumulado de semanas de rodaje nocturno, de días que se extendían hasta el amanecer. Acabamos de filmar hace 2 noches hasta la mañana, así que todavía no me he adaptado completamente al horario diurno, admitió, dando una pista de la intensidad física del proceso. Cuando los periodistas le preguntaban sobre la dificultad del rodaje, sus respuestas eran directas y sin filtros: lo más difícil que he hecho jamás.
Es brutal. No voy a endulzarlo. Va a ser una temporada brutal para todos. Esta honestidad brutal refleja no solo su agotamiento físico, sino también la carga emocional que llevaba consigo. Lo que hace que la experiencia de Jonathan sea aún más conmovedora es entender que no se trataba simplemente de un actor interpretando un papel. Para él, representar a Jesús significa mucho más. Es una responsabilidad espiritual, una oportunidad de servir a algo más grande que él mismo. Cada escena dolorosa no era solo una actuación, era un acto de devoción. La diferencia entre interpretar cualquier otro personaje e interpretar a Jesús queda clara cuando Jonathan habla sobre sus sentimientos en temporadas anteriores. Cuando le preguntaban sobre la crucifixión, su respuesta era evasiva. ¿Cómo te sientes sobre la crucifixión? Bueno, es la temporada 4. No puedo permitirme siquiera pensar en eso. Pero ha llegado el momento de enfrentarlo realmente. Todo cambió, estamos aquí en la temporada 6. Tengo que pensar mucho en ello y es brutal. Esta evolución en su perspectiva muestra cómo el peso de la responsabilidad creció con el tiempo. Lo que una vez fue una preocupación distante se convirtió en una realidad inmediata que tenía que enfrentar día tras día. Durante el rodaje, la presión de representar adecuadamente la pasión de Cristo no es algo que ningún actor tome a la ligera, pero para Jonathan, con su profunda conexión personal con la fe, esa presión se multiplicaba exponencialmente, el resultado de todo. Este sacrificio promete ser algo extraordinario. Jonathan y su equipo no solo están creando entretenimiento, están creando una experiencia que podría tocar profundamente a millones de personas alrededor del mundo. La autenticidad que surge del sufrimiento real, del compromiso genuino, de la preparación exhaustiva, es algo que no se puede falsificar en pantalla. Cuando Jonathan dice realmente creo que tratar de sentir y entender lo que Jesús experimentó me ha conmovido profundamente e incluso ha cambiado mi vida, estamos viendo a un artista que ha permitido que su trabajo lo transforme desde adentro. No es solo que él esté dando forma al personaje. El personaje también lo está moldeando a él. La física brutal de las escenas de crucifixión, combinada con la responsabilidad emocional y espiritual de representar este momento crucial, creó una tormenta perfecta de desafíos. Pero Jonathan no enfrentó esto solo. Su fe se convirtió en su ancla. Su manera de encontrar sentido en el sufrimiento y propósito en el dolor. Lo que hace que esta historia sea aún más poderosa es la transparencia con la que Jonathan ha compartido su experiencia. No ha tratado de minimizar las dificultades ni de presentar una versión romantizada de lo que vivió. Ha sido brutalmente honesto sobre lo difícil que fue, sobre las dudas que experimentó, sobre el dolor físico y emocional que tuvo que soportar. Esta honestidad crea una conexión genuina con la audiencia. Cuando finalmente veamos estas escenas en pantalla, sabremos que lo que estamos viendo no es solo actuación magistral, sino el resultado de un sacrificio real. Cada momento de dolor que veamos será auténtico, cada lágrima será real, cada gesto de sufrimiento será el producto de una experiencia genuina. El impacto de esta temporada promete ser diferente a todo lo que hemos visto antes en The Chosen. La serie ya había establecido un estándar alto para la representación bíblica, pero esta sexta temporada parece estar llevando ese estándar a un nivel completamente nuevo. El compromiso de Jonathan y de todo el equipo con la autenticidad y el respeto por la historia que están contando se refleja en cada detalle del proceso de producción. Cuando Jonathan habla sobre la pasión de Cristo, no está usando el término a la ligera. Está hablando de representar uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad. Y esa responsabilidad pesa sobre él de una manera que pocos pueden entender completamente. No conozco nada más que pueda ser más desafiante. Para mí como intérprete, admite, y es fácil entender por qué. La transformación física de Jonathan es solo el aspecto más visible de un proceso mucho más profundo. La pérdida de peso, el agotamiento visible, la intensidad emocional que muestra en las entrevistas. Todo esto son síntomas externos de una experiencia interna mucho más compleja y desafiante. Cada vez que Jonathan habla sobre esta experiencia, es evidente que aún está procesando lo que vivió. Las palabras le fallan ocasionalmente, sus ojos se pierden por momentos, como si estuviera reviviendo mentalmente esas 3 semanas en Matera. Esto no es solo el recuerdo de un trabajo bien hecho, es el eco de una experiencia que lo marcó profundamente. El legado de esta temporada se extenderá mucho más allá de su impacto inmediato en la audiencia. Para Jonathan, esta experiencia representa un punto de inflexión en su carrera y posiblemente en su vida personal. Ha demostrado que está dispuesto a sacrificar su comodidad, su bienestar físico e incluso su estabilidad emocional por servir a una causa en la que cree profundamente. Esta dedicación total al arte y a la fe es algo raro en el mundo del entretenimiento moderno. Vivimos en una época donde muchas producciones priorizan la eficiencia sobre la autenticidad.
donde los efectos digitales a menudo reemplazan el sufrimiento real, pero Jonathan y Seth han tomado el camino más difícil, el más auténtico. El más costoso en términos personales. El resultado de todo este sacrificio no será solo una temporada de televisión memorable, sino un testimonio del poder del arte cuando se crea con propósito genuino y compromiso total. Jonathan ha demostrado que algunos roles exigen todo de nosotros y que cuando estamos dispuestos a darlo todo, podemos crear algo verdaderamente transformador. Su experiencia nos recuerda que, detrás de cada gran actuación hay un ser humano real que ha decidido abrir su corazón, exponer su vulnerabilidad y ofrecer su sufrimiento al servicio de algo más grande. En el caso de Jonathan, ese algo más grande es la oportunidad de acercar a millones de personas a una historia que ha cambiado el mundo. La sexta temporada de The Chosen será más que entretenimiento. Será el resultado de sangre, sudor, lágrimas y fe. Será el producto del sacrificio genuino de un actor que entendió que algunos roles no se interpretan, sino que se viven. Y cuando finalmente la veamos, sabremos que estamos presenciando algo creado no solo con talento profesional, sino con el corazón de alguien que se atrevió a sufrir por su arte y por su fe. ¿Estás preparado para ser testigo del sacrificio más auténtico jamás llevado a la pantalla? La temporada que cambió para siempre a Jonathan Roumie está por llegar, y promete ser una experiencia que ninguno de nosotros olvidará jamás. No te pierdas la oportunidad de presenciar esta obra maestra del sacrificio y la dedicación.